La búsqueda del placer ha sido desde siempre uno de los motores que impulsa al ser humano. Nos atrae lo inmediato, lo que satisface nuestros deseos en el aquí y el ahora, como si la vida misma nos empujara a capturar cada momento de éxtasis fugaz. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el costo que esto implica? Dostoyevski, con su mirada incisiva y su capacidad única para desentrañar las profundidades del alma humana, nos plantea una advertencia que no podemos ignorar. ¿Qué sucede cuando esa búsqueda incesante del placer se convierte en una cadena invisible? ¿Cómo reconocer el momento exacto en que el deseo se transforma en una prisión que erosiona nuestra libertad y desvía el rumbo hacia una existencia vacía? En las páginas de sus obras, como Crimen y Castigo o Los demonios, Dostoyevski no solo describe el conflicto interno del ser humano, sino que lo disecciona con precisión quirúrgica. Nos muestra cómo el placer no siempre es un fin en sí mismo, sino un medio para evadir los aspectos más oscuros de nuestra propia realidad. Su aguda observación revela cómo el hombre, al perseguir lo que cree que lo hará feliz, muchas veces termina atrapado en un ciclo interminable de insatisfacción. En esta carrera hacia la gratificación instantánea, olvidamos que la verdadera libertad no consiste en satisfacer todos nuestros deseos, sino en discernir cuáles de ellos realmente merecen ser seguidos. El peligro no radica únicamente en los placeres evidentes, como los excesos materiales o los estímulos hedonistas. Hay placeres más sutiles y engañosos que también pueden esclavizarnos: la validación externa, la aprobación social, incluso la comodidad de nuestras rutinas. Dostoyevski nos invita a mirar más allá de lo superficial, a identificar esas cadenas invisibles que nos atan. Y lo hace no con el ánimo de condenar, sino de ofrecer una perspectiva liberadora. Solo al confrontar el vacío que intentamos llenar con el placer, podemos encontrar un propósito que trascienda lo inmediato. Sin embargo, Dostoyevski no se limita a señalar el problema. También nos brinda herramientas para enfrentarlo. Una de sus propuestas más profundas es la idea del sufrimiento como un camino hacia la redención y el autoconocimiento. Aunque a primera vista esta noción puede parecer contradictoria, el autor nos recuerda que el dolor, lejos de ser un enemigo a evitar, es un maestro silencioso. Al enfrentarnos a nuestras dificultades, desarrollamos una fortaleza interna que nos permite resistir la seducción del placer efímero. Este sufrimiento no es autoinfligido ni buscado deliberadamente, sino aceptado como parte intrínseca de la condición humana, como un puente hacia una existencia más auténtica. La solución que Dostoyevski propone no es sencilla ni inmediata. Implica una transformación interna profunda que comienza con la autoconciencia. Reconocer nuestros deseos y examinarlos sin filtros ni justificaciones nos permite distinguir entre aquellos que nos conducen al crecimiento y los que nos estancan. Este proceso de introspección requiere valentía, pues implica mirar de frente las partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Pero solo al hacerlo podemos romper las cadenas del placer y redescubrir la libertad. Otro aspecto esencial en la visión de Dostoyevski es la conexión con los demás. En un mundo donde el placer a menudo se busca de manera egoísta, el autor destaca la importancia de trascender el individualismo. Al servir a otros, al compartir nuestro tiempo y recursos, encontramos una fuente de satisfacción que no depende de la gratificación inmediata, sino de un propósito mayor. Esta perspectiva no solo nos libera del ciclo interminable del deseo, sino que nos permite experimentar una forma de alegría más profunda y duradera. La lucha contra la esclavitud del placer no es una batalla que se gane de una vez por todas. Es un proceso continuo, un camino que requiere esfuerzo constante y una voluntad inquebrantable para priorizar lo que realmente importa. Dostoyevski nos recuerda que la libertad verdadera no es la ausencia de límites, sino la capacidad de elegir conscientemente aquellos límites que nos acercan a nuestra esencia. ¿Estamos dispuestos a renunciar a la comodidad momentánea para perseguir un sentido más profundo? Este es el desafío que el autor nos plantea, dejándonos con una reflexión abierta que continúa en las siguientes partes del texto. El enigma del placer, según Dostoyevski, no radica únicamente en su naturaleza efímera, sino en su capacidad de deformar nuestra percepción de lo que verdaderamente necesitamos para vivir una vida plena. Al buscar desesperadamente llenar ese vacío interno, nos volvemos dependientes de estímulos externos que, en lugar de liberarnos, nos someten a un estado de perpetua insatisfacción.
En su obra Notas del subsuelo, Dostoyevski nos ofrece un retrato inquietante de este fenómeno, encarnado en la figura del hombre subterráneo. Este personaje, atrapado en un ciclo de autocompasión y hedonismo destructivo, nos muestra cómo la obsesión con el placer puede convertirse en una forma de autoboicot, alejándonos del propósito más elevado que la existencia podría ofrecernos. Este hombre subterráneo no solo ilustra la lucha interna contra los impulsos hedonistas, sino que también revela el peligro de justificar nuestras acciones mediante una lógica que prioriza el placer inmediato sobre cualquier otra consideración. Dostoyevski expone la contradicción inherente en este comportamiento. Mientras el hombre cree estar eligiendo libremente, en realidad está siendo manipulado por sus propios deseos, convirtiéndose en esclavo de aquello que cree dominar. Este conflicto, que parece pequeño a simple vista, es el germen de una crisis existencial que puede consumir completamente al individuo. La clave para liberarnos de esta trampa, según Dostoyevski, radica en un profundo cambio de perspectiva. Mientras que el placer nos invita a mirar hacia afuera, hacia aquello que deseamos poseer o experimentar, el autor sugiere que la verdadera libertad requiere una mirada hacia adentro. Este viaje interno no es fácil ni inmediato, pero es esencial para discernir las motivaciones que realmente nos guían. En Crimen y Castigo, Raskolnikov experimenta esta transformación de manera dolorosa, enfrentando las consecuencias de sus acciones y descubriendo, a través del sufrimiento, una verdad más profunda sobre sí mismo y sobre el significado de la vida. El sufrimiento, lejos de ser una condición a evitar a toda costa, es para Dostoyevski un portal hacia la redención. Enfrentar el dolor, en lugar de anestesiarlo con placeres fugaces, nos permite crecer como seres humanos. Este crecimiento, aunque difícil, es lo que finalmente nos libera de la tiranía del deseo inmediato. A través de esta perspectiva, el sufrimiento se transforma en una herramienta para el autoconocimiento y la transformación personal, permitiéndonos trascender los límites impuestos por nuestras propias debilidades. Pero no basta con comprender este concepto, es necesario llevarlo a la práctica. Dostoyevski nos insta a cultivar una vida intencional, basada en valores que trasciendan lo efímero. Esto implica identificar y perseguir objetivos que nos conecten con un propósito más profundo, ya sea a través de la creatividad, el servicio a los demás o la búsqueda de la verdad. Estos objetivos, aunque puedan parecer más arduos de alcanzar, tienen el poder de brindarnos una satisfacción que el placer inmediato nunca podría ofrecer. Además, el autor resalta la importancia de la fe y la espiritualidad como antídotos contra la esclavitud del placer. En muchas de sus obras, la conexión con lo divino se presenta como un refugio, una fuente de fortaleza que permite al individuo resistir la tentación de entregarse a los impulsos más básicos. Sin embargo, esta fe no es un dogma impuesto desde afuera, sino una relación personal y profundamente introspectiva con algo más grande que uno mismo. Al reconocer nuestra pequeñez en el vasto entramado de la existencia, encontramos una humildad que nos libera de la ilusión de control absoluto y nos conecta con una verdad más trascendental. La lucha contra el placer efímero no es una tarea que podamos emprender en solitario. Dostoyevski subraya la importancia de las relaciones humanas auténticas como un medio para romper el aislamiento al que el hedonismo nos condena. Al abrirnos a los demás, al compartir nuestras luchas y triunfos, descubrimos un tipo de satisfacción que trasciende el individualismo y nos conecta con una red de significado compartido. Es en esta conexión, imperfecta pero profundamente humana, donde encontramos una alternativa viable al vacío que el placer inmediato deja tras de sí. Así, Dostoyevski no nos ofrece respuestas fáciles ni soluciones rápidas. Su mensaje, en cambio, nos desafía a enfrentarnos a nosotros mismos con honestidad brutal, a cuestionar nuestras motivaciones más profundas y a buscar un propósito que nos ancle en algo más duradero que las olas pasajeras del deseo. Pero este desafío aún está lejos de concluir. Lo que sigue es una exploración aún más profunda de los caminos que pueden llevarnos a una verdadera libertad y a la comprensión del significado de nuestras elecciones. A medida que nos adentramos más en la visión de Dostoyevski, queda claro que el conflicto entre placer y propósito no es simplemente una cuestión de elecciones individuales, sino un reflejo de un dilema universal en la condición humana. Vivimos en un mundo que continuamente nos empuja hacia el consumo, hacia la búsqueda incesante de estímulos que prometen satisfacer nuestras necesidades emocionales y espirituales, pero que, en realidad,
solo agravan nuestro vacío interior. Dostoyevsky, con su aguda percepción de la psicología humana, advierte que este modelo de vida, centrado en la gratificación inmediata, no solo destruye nuestra conexión con nosotros mismos, sino también con los demás y con cualquier sentido de trascendencia. En su novela El jugador, Dostoyevsky aborda esta dinámica de manera simbólica a través de la figura de Alexei Ivanovich, un hombre atrapado en el vórtice del juego. Alexei no busca únicamente dinero, sino la emoción, el riesgo, el placer momentáneo de desafiar al destino. Sin embargo, cuanto más se entrega a esta búsqueda, más pierde el control de su vida. Esta obra ilustra cómo el placer puede transformarse en una obsesión que consume todo a su paso: relaciones, dignidad y, en última instancia, la esperanza de un futuro mejor. Dostoyevsky utiliza este escenario para explorar una verdad fundamental: el placer, cuando no está subordinado a un propósito mayor, se convierte en un ídolo que exige sacrificios interminables. Pero, ¿cómo escapar de este ciclo destructivo? Una de las respuestas de Dostoyevsky reside en la capacidad humana de elegir conscientemente, de resistir el impulso inmediato y de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Esto implica reconocer que la verdadera libertad no es hacer todo lo que deseamos, sino encontrar el coraje para decir no a aquello que nos aleja de nuestra esencia. En un mundo saturado de distracciones y tentaciones, esta resistencia no es fácil, pero es necesaria si queremos construir una vida que valga la pena vivir. Dostoyevsky también señala la importancia de la humildad como una herramienta clave en esta lucha. La arrogancia del hombre moderno, que cree tener el control absoluto sobre su destino, es para él una de las grandes ilusiones que nos llevan a la esclavitud del placer. En sus obras, el autor nos muestra cómo los personajes que logran superar esta trampa son aquellos que, en algún momento, reconocen su propia fragilidad y aceptan que la vida tiene un componente de misterio y dolor que no puede ser eliminado. Esta aceptación, lejos de ser una derrota, se convierte en una fuente de fortaleza interior que permite a los individuos resistir las seducciones de lo superficial. Otro de los caminos que Dostoyevsky propone es el desarrollo de la paciencia, una virtud que parece cada vez más escasa en nuestra sociedad contemporánea. El placer instantáneo nos enseña a buscar resultados rápidos, pero el autor nos recuerda que las cosas más valiosas de la vida, el amor auténtico, la sabiduría, la conexión espiritual, requieren tiempo, esfuerzo y dedicación. En lugar de ceder al impulso de satisfacer cada deseo de inmediato, debemos aprender a esperar, a cultivar una visión a largo plazo que nos permita priorizar lo que realmente importa. La fe, nuevamente, ocupa un lugar central en la obra de Dostoyevsky como una fuente de significado y resistencia frente a la tiranía del placer. No se trata de una fe ciega o acrítica, sino de una búsqueda activa de lo sagrado en medio de la lucha cotidiana. En Los hermanos Karamazov, el autor plantea la idea de que solo al reconocer nuestra dependencia de algo más grande que nosotros mismos podemos encontrar la fortaleza para resistir las tentaciones que nos desvían de nuestro camino. Esta fe, que puede manifestarse de diferentes maneras según cada individuo, actúa como un ancla que nos mantiene firmes incluso en medio de las tormentas más intensas. Finalmente, Dostoyevsky enfatiza el poder transformador del amor, pero no un amor superficial o romántico, sino un amor que exige sacrificio, compromiso y una conexión genuina con los demás. Este tipo de amor nos permite trascender nuestras propias necesidades y deseos, conectándonos con una realidad más amplia y significativa. Al amar de esta manera, no solo encontramos una alternativa al placer inmediato, sino que también descubrimos una fuente de alegría que es mucho más profunda y duradera. El mensaje de Dostoyevsky es claro. El placer, aunque seductor, no puede ser el centro de nuestras vidas si aspiramos a una existencia auténtica. Pero esta reflexión aún no está completa. En la última parte, exploraremos cómo integrar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana y qué implica, en términos prácticos, construir una existencia guiada por propósito y significado, cerrando así este viaje hacia la comprensión de nuestra naturaleza más profunda. La integración de las enseñanzas de Dostoyevsky en nuestra vida diaria requiere un compromiso profundo y consciente. Primero, debemos cuestionar nuestras prioridades y evaluar si lo que perseguimos realmente nos conduce hacia un sentido más amplio de propósito o si simplemente nos mantenemos atrapados en el ciclo del placer fugaz. Esta introspección, aunque incómoda,
Es el primer paso hacia el autoconocimiento y la transformación personal. Una de las prácticas esenciales que Dostoyevsky sugiere es la autocomprensión y el reconocimiento de nuestras sombras. En Memorias del subsuelo, el autor nos muestra cómo los seres humanos tienden a ignorar las partes más oscuras de sí mismos y, en cambio, se centran en sus deseos más superficiales. La verdadera liberación, sin embargo, comienza cuando enfrentamos estas sombras y aceptamos nuestra humanidad completa. Solo al integrar nuestras propias contradicciones y debilidades, podemos comenzar a liberarnos de las falsas promesas del placer y buscar algo más duradero. Además, la paciencia es fundamental en este proceso. Aprender a esperar y a aceptar el tiempo como un elemento esencial del crecimiento personal nos aleja del ansia por gratificaciones inmediatas. Dostoyevsky nos recuerda que, en lugar de buscar resultados inmediatos, debemos comprometernos con procesos que nos lleven hacia la plenitud, aunque ello requiera sacrificio y esfuerzo. No hay atajos hacia una vida significativa. El verdadero valor radica en el esfuerzo constante, en el camino recorrido y en el aprendizaje adquirido en el proceso. Otra clave radica en el desapego. Para Dostoyevsky, el deseo y la avaricia son los principales obstáculos en la búsqueda del propósito. Liberarnos de nuestra dependencia del placer nos permite redescubrir nuestra capacidad de vivir con menos, de encontrar contentamiento en lo esencial. En su novela Los hermanos Karamazov, Iván Karamazov reflexiona sobre cómo las cosas más importantes en la vida no se compran ni se poseen, sino que se experimentan y se viven desde lo profundo del ser. Aprender a renunciar a las expectativas del placer inmediato nos lleva a una existencia menos dependiente y más conectada con lo auténtico. El amor, tal como lo plantea Dostoyevsky, también es fundamental. Pero este amor no es el que busca satisfacer el ego o los deseos personales, sino aquel que se dirige hacia el otro de manera desinteresada. En Los hermanos Karamazov, Dostoyevsky explora el concepto de amor incondicional, donde el verdadero sentido del amor se encuentra en el sacrificio y la conexión con los demás. Al amar de esta manera, rompemos con el aislamiento y el egoísmo, dos fuentes clave del sufrimiento que nos alejan del propósito más profundo. Dostoyevsky también nos advierte que el propósito verdadero no se encuentra en lo externo, sino en nuestra relación interna con nosotros mismos y con el mundo. La verdadera libertad surge cuando somos capaces de enfrentar nuestras limitaciones y aceptar nuestra interconexión con todo lo que nos rodea. Este reconocimiento nos libera de la ilusión de control absoluto, que busca el placer a cualquier costo. Finalmente, el autor nos impulsa a desarrollar una relación con lo trascendental, con aquello que nos conecta con el misterio de la existencia. En Crimen y Castigo, Raskolnikov descubre que el propósito no está en el deseo individual, sino en un propósito más elevado que trasciende su propio ego. Esta búsqueda de lo trascendental nos permite liberarnos de las cadenas del placer, guiándonos hacia una vida que tiene un verdadero significado. En conclusión, el mensaje de Dostoyevsky no es uno de resignación, sino de liberación. Al enfrentar nuestra lucha interna, al cuestionar nuestras motivaciones más profundas y al buscar propósitos más allá del placer inmediato, podemos encontrar una verdadera libertad. La búsqueda de ese propósito más profundo no es fácil ni lineal, pero es esencial para trascender las limitaciones impuestas por nuestras propias debilidades. En última instancia, lo que Dostoyevsky nos ofrece es un camino hacia la autenticidad y el autoconocimiento, donde el verdadero placer surge del encuentro con lo eterno, con lo profundo y con lo que verdaderamente importa.